Y fue en esta bendita tierra de verdes vides y olivares, de esbeltos trigales e inmensos sembrados, de esta tierra noble, que como sus veletas siempre, siempre apuntan al sur. Ese sur de sudores y briega, de olores y sabores, de arte y sentido, pues fue en este rinconcito del sur, donde vino a parir la naturaleza, el genio, el duende, la inspiración, donde vino para quedarse el compás sin pedirle permiso a nadie, obedeciendo solo a los placeres del alma, ligado siempre al son de las palmas, y a golpes de afillá, como las grietas de la tierra seca y ajada, se enraizaron en nuestras calles la hiedra trepadora de los sones por alegrías, de esos de la mano de Aurelio de Cádiz y de Manuel Vargas Gómez, y que decían: ¿qué cuerdas tiene un navío? Aunque me den más balazos. ¿Qué cuerdas tiene un navío? No se han de romper los lazos entre tu querer y el mío. Y aquellos colmados del cante, de la picaresca y del donaire andaluz, aquellas tabernas de embebida manzanilla servida en doradas cañas, de júbilo espontáneo de la Baja Andalucía, de esas que parieron los cantes por bandolás y que bien ejerció don Juan Breva, con aquellos famosos cantes por jabegotes o marengos, aquellos que azuzaron la gitanería por bulerías de la mano de Juana la Macarrona y que decía: es mi novio relojero, cada vez que viene a verme se le para el minutero, te voy a querer, aunque no tenga pan para comer. Porque son aquellos de frescos patios de emparrada cepa y pitas secas, donde los gitanos viejos por lo bajini y siempre rodeados de los fieles cabales, les daban a la amanecía entre tonás y livianás, entre martinetes de blas y carceleras, entre seguirillas, soleares y tangos, entre tientos y tanguillos, bulerías y chuflas. Así que ahora, déjame que te embriague entre cuartelillos de aguardiente y antiguos sones, pues decía la antigua coplilla: conocía a un hombre de bien, tan cabal como un reloj, y por causa del querer, en un presidio murió. Madrecita de mi alma, si preso me queréis ver, preso y jerío me tienes en la cárcel de Jerez. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, y hoy en nuestro programa Literatura y Flamenco, y para eso se encuentra con nosotros Servando Repeto López y José María de Diego. Señores, muy buenas tardes, un placer teneros con nosotros aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Buenas tardes, el placer es nuestro. Bueno, encima de la mesa vuestro último trabajo, Sanlúcar, Inconformismo y Flamenco. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Vamos a desglosando cómo ha sido el trabajo de investigación, cómo ha sido y el porqué, sobre todo, ¿no? Por qué nace este trabajo. Y yo os preguntaría, y podéis contestar los dos o el que quiera contestar, ¿cuál es la intención que tiene este libro y por qué nace este trabajo? Hablo yo del nacimiento, si te parece, y tú hablas un poco después del porqué, ¿no? El nacimiento de la idea viene, pues, José María publicó un libro que se llama Sanlúcar versos para el cante, del cual pues yo le hice el prólogo, ¿vale? Después presenté yo una segunda edición de mi biografía sobre Victoria Vallejo, una artista sanluqueña, y me hizo el prólogo él. Entonces, pues charlando un día, pues mira, yo te he hecho el prólogo, yo te lo he hecho. Lo que nos queda ya es escribir un libro entre los dos, y entonces pues ahí surgió un poco la idea de hacer un libro entre los dos. Y él venía ya por ahí rondándole por la cabeza una idea, ¿no? La idea del anarquismo, el inconformismo en el flamenco, y de ahí surgió un poco la idea y eso lo fuimos trabajando, ¿no? Ya él, explícale tú un poco el tema del... Bueno, la verdad es que yo me sentía, soy hijo de sanluqueños, nieto de sanluqueños, bisnieto de sanluqueños. Sanlúcar la llevo muy en la sangre y me sentía en deuda con Sanlúcar y con el flamenco. Porque donde vivo, habitualmente en Valencia, no se cultiva el flamenco. No se cultiva. Entonces la idea mía fue hacer unos versos para el cante
pero ordenados de una manera que me exigían una trilogía, no un libro solo. Y hice versos para el cante, que se caracteriza porque son versos, son estrofas, pero adecuadas a un palo. Mira, esto para soleas, esto para seguirillas, esto para mamberas, esto para... En fin, no daba para más el libro, porque los libros de poesía no me gusta que sean muy gordos. Entonces yo venía acariciando, claro, la idea de un segundo libro de ese tamaño, más o menos, de ese volumen, especializado en las cantiñas sanluqueñas, en los caracoles, en el mirabrás, en la romera y la rosa, punto, eso. Pero desde que empecé a escribir esos cantes, digamos, siempre me venía a la cabeza la misma idea, me la hacía. Pero vamos a ver, si en Cádiz, que es Cádiz de grande, solo hay unas cantiñas, las alegrías, si en Utrera solo hay una, si en Córdoba solo hay una, y en Sanlúcar 4, que son 7 realmente, porque hay 3 que no pasaron a la historia, la del bandolero, la de la mirra y la de la... Pero 4, ¿esto cómo puede ser? ¿A qué se debe? Y todo el mundo me decía, no, el puerto, que si los barcos que si iban, venían. No, mira, eso no nace así. Eso nace en Sanlúcar porque se cultiva en Sanlúcar y nace de un creador de Sanlúcar y una repetición incesante por ahí. Y entonces fue cuando me vino, nadie me lo dijo, me vino a la cabeza la idea, por como soy yo, además, de ese particular carácter ácrata que tenemos, o idiosincrasia, como se le quiera llamar. Siguiendo instrucciones de Servando, me puse en contacto con la Universidad de Sevilla, a ver si algún antropólogo o alguna antropóloga me podía ayudar un poco. Me dijeron que estaba loco, que eso no se puede demostrar científicamente. ¿Cómo vas a demostrar que nace una canción de Sí, pero si te pones a pensarlo tampoco es tan raro, porque cuando nos vamos a los sones cubanos, o nos vamos a las canciones de las siembras de algodón de los afroamericanos y de los tal, al final eso es una ramificación que nos lleva incluso hasta la salsa y hasta la música actual americana. Pues eso es un poco... Es un camino muy a seguir, ¿verdad? El anarquismo, que yo también soy nieto de anarquista, el anarquismo siempre se ha caracterizado por la creación, por la creatividad, por la no aceptación de lo dado, de las normas dadas. Lo impuesto, claro. Entonces, bueno, pues qué cosa más lógica que un gitano de esos con gracia, o un gallo, no igual, se ponga a hacer. Y ahí claro, pues me parece bien y lo dejamos ahí porque quiero profundizar en el tema del anarquismo, que lo vamos a tocar un poco más adelante, pero para mí hay 2 palabras muy impactantes, Servando, cuando cogemos el libro, que es inconformismo y flamenco. Yo sé que es una pregunta quizás un poco complicada, ¿no? Mejor de contestar, pero ¿existen perjuicios o han existido o siguen existiendo perjuicios en el mundo del flamenco? Cada vez menos, afortunadamente, pero han existido siempre, claro. El flamenco estaba tomado como cosa de borracho, cosa de gente de baja moral, ¿no? Por aquello de que se daban en las juergas y en fin, lo mismo que el tema de la mujer, ¿no? La mujer que era artista pues ya tenía colgado su San Benito para siempre. Claro. Pero gracias a Dios hoy en día, vamos, yo te puedo decir que conozco, me faltan dedos de la mano para nombrarte y decirte que hay artistas jóvenes incluso con 2 carreras. O sea que eso, gracias a Dios, ha variado bastante, ¿no? Y en consecuencia el perjuicio va siendo cada vez menos. Pero antes, efectivamente, creo también que por eso, en cierto modo, aparte de otras muchas razones, el flamenco sigue siendo cosa de minorías, ¿no? No está bien visto tampoco, y aunque esté de moda ahora hacer todo flamenco y a todo le quieran colgar la etiqueta de flamenco porque vende, ¿no? Pero bueno, siempre ha estado muy perseguido y siempre ha estado muy mal visto, ¿no? Ese San Benito es un San Benito que ha tenido Andalucía colgada desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Es increíble, claro, ¿no? El mundo claro. cuando realmente
ese arte, y ya no solamente en esa creación literaria llevada al folclore popular, es una enciclopedia abierta de lo popular, de lo costumbrista, de lo romántico del siglo XIX y del siglo XX. Claro, sí. Bueno, hablabas, José María, de una palabra que yo la he leído en el libro, que yo la verdad que lo desconocía, y has repetido varias veces la palabra cantiña. ¿Qué entendemos por cantiña para los que desconozcan un poco qué terminología, esa terminología y qué encierra esa palabra? Cantiña es un término general, podríamos decir un palo, que lo que tiene es que tiene sus especialidades en cada uno de los sitios donde se cantan. Más o menos podría ser eso, ¿no? No es lo mismo una alegría que un caracol, pero es lo mismo, la cantidad, lo mismo, la misma musicalidad, el mismo ritmo, las mismas estrofas, todo igual, solo que la melodía es, claro, es distinta en cada una. Y eso es lo que llamamos cantiñas. Entonces, en Sanlúcar siempre han sido típicas las cantiñas que yo le llamo, no sé si a Servando le va a gustar, pregoneras, porque nuestras cantiñas se caracterizan por ser pregoneras. Pregonan siempre algo, bien sea comestibles, bien sea pescado, bien sea, yo qué sé, cualquier cosa, bien sea la belleza de la mujer, ¿por qué no? Se pregona también. Entonces, yo veo que las cantiñas, es que no sé si, no quiero contagiar al público que nos pueda estar escuchando de un cierto pesimismo, pero no están en el repertorio de las figuras cantiñas de este tipo, muy poco, ¿no? Entonces, es una lástima que eso se pierda porque forma parte del acervo cultural, claro, y además del nuestro. Bueno, no creo que se pierdan. Yo creo que tampoco. Que veamos las cantiñas y sobre todo gracias también a la Peña Flamenca Puerto Lucero, que durante muchísimos años, durante cerca de 40 años, ha estado celebrando el concurso Noches de Bajo de Guía, sí, en el cual pues un palo obligado era una de las cantiñas de Sanlúcar, como bien ha dicho José María antes, o el caracol, los caracoles, el mirabrás, la romera o la rosa, ¿no? Era un modo de promocionar los cantes propios, autóctonos de nuestra tierra, y gracias a eso pues se conservaron bastante. Y vamos, y yo no soy tan pesimista como José María, yo lo veo bien que son cantes que son cantes para bailar prácticamente, sí, son cantes que nacieron para bailar y que llevan incorporado, como tú bien dices, pues llevan incorporado un pregón, ¿no? Entonces yo creo que actualmente, aunque no están digamos en el candelero, pero sí que lo llevan bastante en el repertorio y no se pierden, ¿no? Raro es ver a una bailaora que, aunque remate siempre por bulerías, que no haga una entrada por una parte por cantiñas, ¿no? Y esas cantiñas, esas letras antiguas de las que tocaremos después un poco más adelante en el programa, vienen siempre, digamos que tienen como un nexo de conexión indivisible, pero además perpetuo, ¿no? Con el mundo del mar y con el mundo del campo, con el mundo de lo popular, ¿no? Pues sí, claro, porque están hechas por gente del pueblo. Y entonces en Sanlúcar que tenemos mar y campo, ¿no? De todas maneras también las cantiñas, el origen, por ejemplo, tanto de los caracoles como del mirabrás, viene también un poco de las canciones que en aquella época se cantaban, porque todas estas cantiñas se les atribuye a tío José el Granaíno, ¿no? Entonces era, además de cantador flamenco, era torero, con lo cual pues viajaba muchísimo por toda la geografía española y iba captando muchas melodías, iba captando sobre todo que lo que había en aquella época también, que eran muchas obras de teatro cantadas. Teatro lírico, ¿no? Teatro lírico, entonces pues de ahí que se puede comprobar por las obras que son anteriores a la creación por tío José el Granaíno de estos cantes, pues de ahí tomaba él sobre todo los pregones y gran parte de eso. Claro. Entonces ya luego, ¿qué pasa? Pues las letras pues se van cambiando afortunadamente, porque también otra de las cosas que veíamos nosotros en el concurso de las Noches Bajo de Guía, que siempre se cantaban las 2 o 3 mismas letras, porque también hay que recordar que las cantiñas,
aunque fueron creadas por Tío Celeranaíno de Sanlúcar de Barrameda, quien las popularizó fue don Antonio Chacón. Las llevó a Madrid y allí las popularizó de tal manera que mucha gente de Madrid se cree que son un cante de allí, ¿no? Sino que le pregunten a la señora Ayuso, que dice que Madrid es el origen del flamenco, ¿no? Entonces, pues, había gente que se creían que el Mirabrá, por ejemplo, y los caracoles, al meterle Chacón letras de toponimias madrileñas, pues se creían que eran cantes de madrileños, ¿no? Claro. Y entonces, claro, pues ya entonces las letras van variando. Y también nosotros quisimos, en la Peña de Puerto Lucero, cambiar las 4 clásicas letras que se cantaban siempre, y hicimos también un concurso de letras, ¿no? Y de ahí es donde vienen también muchos pregones de pescado, de pregones marineros, y hablando de la mar y de Sanlúcar y del campo. Claro. José María, un tema interesante, a mí particularmente, ese capítulo sí lo he leído, me ha parecido tremendamente interesante porque el flamenco tiene ese punto libertario, tiene ese punto de genio de la calle, ¿no? De la revolución de las masas, ¿no? De la miseria, de la desigualdad, ¿no? Del desamparo, quizás, ¿no? Por los gobiernos establecidos, y era una manera, ¿no? de gritarle a los 4 vientos las desigualdades del momento, ¿no? Anarquismo y flamenco. Cuéntanos un poquito qué te lleva o qué os lleva a profundizar en esa simbiosis, en ese paralelismo. Muy difícil, ¿eh? Lo sé, te iba a decir que puedes utilizar el comodín del público, pero no tenemos público. Es muy difícil. Sí, pero tocáis algún tema muy interesante, algo que se ha tocado muy poco, ¿eh? No voy a ser objetivo porque no puedo serlo. ¿Por qué no puedo serlo? Porque en el fondo de mí late el anarquismo. Entonces, yo no comprendo el flamenco sin una cierta dosis de acracia, de anarquismo. No lo comprendo. Claro. Porque si nos fijamos bien, el flamenco no es una canción protesta. El flamenco no nace como canción protesta. Nace como instrumento para una catarsis personal, para una purificación. Sacar de dentro de ti lo que llevas, porque también dicen, es que siempre son letras de resignación. Uy, se os ha engañado. Nadie se resigna a eso. Claro. Lo que pasa es que tiendes a purificarte, a limpiar tu alma de todas las penas, de todas las duquelas, de todos los sinsabores de la vida. Es eso, ¿no? Para eso hay que ser un poco anárquico, ¿eh? ¿Para eso qué, perdón? Hay que ser un poco anárquico. Claro, claro. Dios me lo permita. Claro. La expresión. Porque la sociedad no quiere ese tipo de purificación, ese tipo de catarsis. El neoliberalismo o el capitalismo están en contra del flamenco, vamos. Esto no es productivo. Tíos flamencos y tíos todas las noches por ahí con las guitarras cantando. Hay que producir, señores. Entonces, sí que veo una ligazón, si bien no llego a lo mejor a comprender bien hasta qué punto, pero en mí, por ejemplo, sí que llego a entender la ligazón que existe entre un flamenco bien cantado, como siempre se lo digo a mí, el flamenco, este show, para los turistas no me gusta. A mí me gusta un par de sillas y un tío haciendo así o así y cantando. Hay que ser anarquista para eso. Claro. A mí se me viene mucho a las letras, ¿no? Del Cabrero, por ejemplo, ¿no? Esos fandangos republicanos, no estamos hablando en este caso del movimiento anarquista, pero sí tiene un paralelismo enorme. Bueno, perdón que te corte, sí, estuve en la Peña Chipiona viendo, oyendo y luego hablando con él cerca de una hora, el famoso Gerena, Manuel Gerena. Manuel Gerena estuvo más en las comisarías de la Guardia Civil que en los tablaos. Raro era la actuación, que no lo detenían. Sus letras son mortales y es un flamenco, un cantautor flamenco, Índigo Amigo de Serrat, de Hernández cuando vivía, en fin, de todos estos. Sí. Y es un hombre anárquico. Claro. Es que no se puede, no te puede salir del alma si no. No hay duende, si no te sale del corazón. El flamenco no engaña a nadie.
Mira, es como lo del algodón. De todas maneras, que no lo hemos dejado claro al principio de en la explicación, ¿no? En la misma portada del libro viene un subtítulo que dice Conjeturas y coplas, ¿no? O sea que nosotros no estamos aquí haciendo una tesis doctoral sobre el anarquismo o el inconformismo en relación con el flamenco, que no quiere decir que el flamenco proceda de un anarquismo o un inconformismo, sino que es una teoría que nosotros lanzamos, que como dice también, decimos por aquí, ¿no? Dicen cosas estos locos que no suenan a verdad, pero a mentira tampoco, ¿no? Claro. O sea que no son verdad, pero hasta ahora nadie ha demostrado tampoco que sean mentiras, ¿no? Yo, por ejemplo, observando en el libro de vosotros, encuentro mucho paralelismo con otros libros que leí hace tiempo sobre digamos que desgranando un poco la historia o las letrillas del carnaval de Cádiz de finales del XIX y comienzos del siglo XX, y hay un cierto paralelismo, porque cuando se desgranan a esos autores, se desgranan a esos romanceros, a esos cantantes, a esos copleros de la época, hay un grito de libertad, hay un grito libertario, es la voz del pueblo. Por lo cual lo encuentro muy, o sea, en la tendencia, en la temática, mucha similitud, Servando. Mucha similitud. De hecho, uno de los amigos nuestros, de los más entendidos en carnaval de Cádiz que hay, que es Javier Osuna, sí, hombre. Nuestro amigo Javier Osuna, pues tiene un libro que se llama Cádiz, cuna de dos cantes, y se refiere al flamenco y al carnaval, ¿no? Él lo llama como si fueran dos cantes, ¿no? Mira, me vais a permitir, antes de pasar a publicidad, que os diga que yo leyendo el libro, leyendo capítulos sueltos, leyendo tal, veo en su lectura una ejecución muy digamos que una simbiosis con los antiguos o a los decimonónicos y costumbristas, cronistas, ¿no? del siglo XIX, esos cronistas, ¿no? Estilo Ramón de Mesoneros romanos, ¿no? Sí. Que necesitaba plasmar en negro sobre blanco el costumbrismo, lo popular, la gitanería, la tasca, lo religioso, lo popular, lo romántico de la ciudad. ¿Por qué? Porque esas son cosas que si no se dejan escritas se pierden y se desvirtúan con el tiempo. ¿Pensáis que vuestro libro es una herramienta útil para poder dejar escrito todas esas letrillas, esas ideas, esas cositas que se van pasando de padres a hijos, de hijos y que si no se escriben se pierden? Sí, sobre todo también lugares y momentos, ¿no? La idea que tuve fue la que tú has marcado, redactar una cosa costumbrista, una cosa, digamos, al estilo antiguo, pero que respetara la memoria de las cosas pasadas. O sea, bueno, es dejar constancia, ¿no? De lo popular y lo cotidiano, ¿no? De la salvaguardia de aquella época. De hecho, incluso en las fotos hemos puesto fotos de mendigos, bueno, sí, mendigos cantadores. Sí. Porque nos ha parecido interesante que la gente recuerde. Sí. Que la gente recuerde esas cosas. Sí, tanto. Que no se pierda. Claro, porque cuando hablamos de flamenco, Servando, realmente aquí, claro, hablamos de grandes flamencos del momento, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta del montón de aficionados que había, que podían cantar mejor o peor, que te puede gustar más o menos, pero que forman parte del acervo cultural de nuestra ciudadanía. Hombre, Sanlúcar ha habido siempre muchísimo, ¿no? Unas épocas más, otras épocas menos, pero siempre ha habido, vamos, yo te digo que es mi especialidad, ¿no? La de rescatar del olvido a todos esos artistas antiguos, y yo tengo pues recogido más de 400, 500, entre 400 y 500, ¿no? Empezando de Tío José el Granaíno, Perico Frascola, todos los antiguos, hasta aquí, hasta el día de hoy, pues muchísimo. Lo que pasa es que, claro, no todos tenían ese espíritu aventurero que hacía falta, o esa valentía, o ese echarse para adelante y decir, bueno, yo dejo mi trabajo, mi familia y mi comodidad de mi pueblo y me voy a Sevilla, me voy a Madrid, a vivir por ahí en las noches y a cantar en los cafés cantantes, en los tablaos y ganarme... Y ser contratado por los señoritos y aguantar incluso esas miradas, ¿no? Y
y ganarse la vida cantando, ¿no? Claro. Entonces, pues, hubo muchísimos que no rompieron siendo grandes cantadores Claro. y grandes artistas, pero no supieron dar ese paso. Claro. Y si ya nos metemos en el tema de la mujer, pues volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Lo mal visto que estaba, entonces una mujer, ha habido siempre aquí muchísimas mujeres cantadoras, la misma Sayago, lo que pasa que la Sayago tenía 2 ovarios para imponerse y salir adelante, ¿no? Pero incluso cuando se casó el marido no quería ni a tiros que se fuera por ahí a cantar, ¿no? Pasa que ella decía, ¿cómo que no? Yo me voy, le daba igual el marido y lo que dijera la gente, ¿no? Pero otras no, otras muchísimas, pues en cuantito que el padre decía, tú de artista, nada. Claro. Si va a cantar aquí cuando estemos en casa en Nochebuena o en un bautizo y si acaso, pero de irte por ahí a cantar, nada. Y se han malogrado muy buenos artistas en Sanlúcar, por eso las mujeres por el tema del machismo y los demás. Esas mujeres tenían una pasta especial. A mí se me viene a la cabeza antiguas cantadoras, por ejemplo, jerezanas como Juana la Macarrona, ¿no? La Macaca, o Águeda, ¿no? Que triunfaron mucho por los cafés cantantes, ¿no? Desde aquella época, los que había en Sevilla, en Málaga, incluso en París, en grandes ciudades europeas. Pero había que ser muy valiente, ¿eh? Y había que pelear no solamente con tu familia, con el mundo, y poner los 2 ovarios encima de la mesa, Claro. y aguantar mucho, ¿eh? Ahora que has nombrado a Juana la Macarrona, te cuento una pequeña anécdota. Sí. A Juana la Macarrona, con muy poquitos años, la descubrieron. Cantaba en Jerez, pero cantaba así, digamos, a nivel particular, en la fiestecilla y eso. La descubrieron y la llevaron a Málaga, al Café de Chinita, y allí fue donde ya ella empezó su carrera ascendente y ha sido una de las bailadoras más grandes que ha dado el flamenco, ¿no? Pues la descubrió un paisano nuestro, un sanluqueño, se llamaba Fernando Ortega Monge, apodado El Mezcle, antepasado de María Mezcle, nuestra paisana, claro, cantadora actual, ¿no? Apellido muy... Pues Fernando El Mezcle puntero. fue el que la conoció aquí en Jerez y dice, esta me la llevo yo al Café de Chinita de Málaga, que él estaba entonces contratado allí. Claro. Se la llevó y allí fue donde Juana la Macarrona ya desarrolló toda su vida artística. Qué interesante. Gracias a un sanluqueño, Claro. Pues Juana la Macarrona llegó a ser lo que era. Bueno, pues vamos a pasar unos momentitos a publicidad y seguimos hablando de vuestro trabajo y todo el estudio que habéis llevado para ponerlo a cabo. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia, de literatura y flamenco, con Servando Repeto y José María de Diego. Y ahora vamos a hablar un poco, Servando, sobre el momento de la documentación, el trabajo de documentación. Me gustaría saber cómo ha sido esas fuentes, esos hilos de los que habéis tirado para poder documentar el trabajo que tenemos encima de la mesa. Muy bien. El trabajo básicamente lo hemos dividido en varias partes. Como una de ellas es como tú has visto bien en el libro, viene una parte biográfica de los artistas de aquí de Sanlúcar, no de todos, porque todos no cabían en el libro, pero una buena parte, y tocando las tres facetas del flamenco, como es el cante, el baile y el toque, ¿no? Entonces ellos han sido los mismos protagonistas los que nos han contado un poco su relación con el mundo de las cantiñas y cómo sienten ellos las cantiñas, qué piensan sobre las cantiñas, y esa ha sido una fuente de documentación. Otra fuente de documentación pues ha podido ser, y de hecho ha sido pues parte del archivo que yo tengo sobre flamenco y los flamencos de Sanlúcar. Otra parte, pues la bibliografía que hay existente sobre hoy en día, afortunadamente cada vez más científica y más centrada en la verdad y en la documentación. Y también hemos tenido otra parte, la que hemos echado mano, que te contará José María, que es el libro de nuestro amigo Juan Hidalgo
sobre las cantiñas sanluqueñas, que se editó pues más o menos prácticamente a la par del nuestro, ¿no? Y entonces pues nos hemos basado también un poco en el libro que ya José María te dará más detalles. Sí, bueno, no, yo no tengo más que añadir. Las fuentes, para mí, he dado prioridad a las fuentes de transmisión oral, porque entiendo que el flamenco es de transmisión oral. Aunque en mí es mentira, porque a mí nadie de mi familia me transmitió el amor por el flamenco. Fue la señora Sayago una mañana en la playa cuando era así yo de pequeña. Pero bueno, entonces yo quería, al final del libro verás que hay una parte donde están las canciones, los versos para el cante que yo he hecho en esta ocasión. Sí. He hecho media docena de cada una de las cantillas. Y me ha sido muy revelador y muy interesante el libro de nuestro compañero y escritor Juan Hidalgo, que tiene un estudio sobre las cantillas verdaderamente magnífico, a mi juicio. Entonces, bueno, él estudia las métricas, pues oye, son tantos versos, el tercero se repite, el cuarto no, riman así, en asonante, los pares, los no sé cuántos, y en cada de una de las cantillas te va dando la métrica. Sí, la estructura que tiene, ¿no? La estructura que tiene, más o menos, porque luego que cantador sabes que hace adapta a sus facultades sí, y a su inspiración. Bueno, más o menos la neta. Y eso pues me ha arrojado mucha luz a la hora de construir yo mis poemas, claro. No hay duda que hay, sí. Entonces desde aquí pues... Y luego otra fuente de documentación, esa es para mí, ¿no? Para mí, porque me encontraba con eso es, y desde aquí quiero tener unas palabras para ella, Lola Domínguez. Lola Domínguez se constituyó desde hace mucho tiempo ya en mí como una de mis musas y de mis hadas, ¿no? En temas del flamenco, porque aparte de que fue una buena cantadora, es que sabe mucho de flamenco, ¿no? Entonces pues me gusta mucho que me transmita ella eso, o que me busque que si vídeos de tal, vídeos de cual, o que me repase un determinado cante y me diga si entra bien o entra forzado, si le sobra alguna sílaba, si le falta. En fin, siempre vamos, incansable en ese aspecto. De hecho, este libro está dedicado, con el permiso, se lo pedí, está dedicado a ella, a Lola Domínguez. Y quisimos también, en homenaje a ella, pues eso, que saliera en la foto esta última, ¿no? Porque nos pareció la Plaza de Jerez un símbolo de toda un movimiento izquierdista y como tanto como el color negro del libro, todas esas cosas indican algo, ¿no? Claro. Y ella quiso estar allí porque ella en su juventud fue de la Juventud de Rojas, en fin, bueno, ya todo el mundo sabemos un poco con quién estamos hablando. Además para más Inri, da la casualidad que aunque en esta no, pero otras que viene dentro, pues está hecha en las puertas de Jerez y de fondo hay un cartel que dice alto al genocidio en Gaza. O sea que creo que nos ha cuadrado también. El momento, ¿verdad? Hemos dado ahí una pullita también, ¿no? Sí, y eso es lo que te puedo decir, o sea, no, documentación no, sobre todo mucha transmisión oral de la gente que sabe, porque además mantengo amistad con cantadores, con tocadores, entonces, ha habido muchas reuniones que no las explicaba ahí, ¿no? Pero vamos, eso, que no. De todas maneras, por ejemplo, en la música, por ejemplo, yo que soy también músico, a mí me hacía falta mucho conocer el modo frigio del flamenco, porque es algo que no lo sabía, ¿no? Claro. Y ahí han estado Lin y Juan Gómez y el niño Manuel, han estado ahí destripándome un poco. Nosotros grabamos la semana pasada en un Café de Levante con Paco Vidal. Vaya currículum, vaya artista, vaya increíble, ¿eh? Sí, qué orgullo para Sanlúcar, ¿no? Y para el flamenco en general, para el mundo de la guitarra. Sí. Bueno, pero tenemos tocadores muy buenos. Sí, por supuesto. Siempre. Por supuesto. Tenemos al mejor, que para mí el mejor de todos los tiempos, por ahora, mientras que es Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar, pero que después pues ha habido muchísimo. Manolo Sanlúcar, que recoge una anécdota en el libro, que es muy curioso, porque ese hombre no lo tengo yo bien cuadrado en mi mente. Oye, que tiene una manía con los fandangos que dice que eso no son flamencos, que no es flamenco, que nada.
¿Cómo es posible? Claro, es que hubo una época que era la época que nada más que se cantaban fandanguillos. Le decían hasta fandanguillos, Pues ¿no? sería eso que Le le decían hacemos fandango. tirria, pero es que lo copio literal, o sea, no es que Sí. me lo invente, no, lo copio literal. que nada, que viene del fandango, hablemos usted de lo que quiera. Oye, ese flamenco de la Sanlúcar de los años 40, de la posguerra, Servando, yo sé que estás metido en el mundo de esa historia sanluqueña. Vamos a hablar también un poco de vamos a hablar de las dos partes. ¿Cómo era ese flamenco de la guerra civil? ¿Qué has podido documentar? ¿Qué has podido encontrar? ¿Y qué has podido ver después en el flamenco que ya nos encontramos en los años 40 y 50 de esta Sanlúcar? Como te dije antes, flamenco ha habido siempre en Sanlúcar muchísimo. Muchísimos artistas, muchísimos, tanto cantadores, bailadores y guitarristas y cantadoras y bailadoras, ¿no? En el tiempo de la guerra, precisamente hace poco di yo una conferencia de flamenco y guerra civil, pero era más orientado a anécdotas de artistas flamencos de Sanlúcar, anécdotas en relación con la guerra civil, ¿no? Y durante la guerra civil aquí en Sanlúcar, que te voy yo a contar de la guerra civil, ¿no? Cuando estoy viendo allí de lejos el tomo que has escrito también con Sheima Hermoso. Pero en aquella época en Sanlúcar duró relativamente poco tiempo. Una vez que, digamos, pues se quitaron de en medio a los que protestaban o a los que no les interesaba que siguieran viviendo, pues ya Sanlúcar vivió una cosa más o menos, una vida más o menos normal, ¿no? No como en otros sitios, que en el frente duró bastante más tiempo, ¿no? Entonces, una vez que, ya te digo, cuando se cargaron a los que tenían encerrados en el castillo, lo sacaron y lo fusilaron, pues más o menos se pasó una guerra bastante tranquila, con lo cual la vida se fue haciendo una vida normal y había pues sus espectáculos, había sus compañías como había entonces. Sanlúcar estaba en aquellos momentos el Teatro Principal y el Teatro Reina Victoria, eran los dos principales que había, y yo tengo bastante cartelería. Precisamente ayer estuve recopilando, porque estuve en el archivo buscando algunos carteles que me faltaban todavía por tener, porque los tenía ya de antiguo, pero en fotocopia, porque cuando yo empecé con esto, que estaba Nieves todavía de archivera, Sí. no existían las cámaras que hay hoy, ni los móviles, entonces el único modo de obtener una reproducción era hacerle una fotocopia. Pero bueno, las fotocopiadoras de entonces, no veas, yo yo le dejaba a Nieves, perdona que me desvío un poco No, del para tema, nada. le dejaba a Nieves señalado, mira, este cartel, ella tenía que ir creo que a urbanismo, que estaba en la última planta, a hacer la fotocopia, y yo tenía que esperar toda una semana hasta que iba otra vez para que me tuviera toda la fotocopia de los carteles. Y cuando yo veía el material, pues hombre, no le decía nada a Nieves, pero dejaba mucho que decir, por respeto, porque además la mujer le había forzado, claro. pero es que no había más, pero allí no se veía nada, vamos, Claro. un auto oscuro, sí, negro, esas fotocopias antiguas en fotocopia barra en tinta. en tinta, que aquella allí no modo de nada. Claro, pero bueno, como yo más o menos tenía anotado las asignaturas donde estaban, en los legajos donde estaban esos carteles, pues ya después con posterioridad, ya ahora que ya hay las cámaras de fotos que hay, pues me he ido recopilando. Pues retomamos el hilo, tengo bastante cartelería de los años 36, 39, 40, 41 de la posguerra, muchísimo, y de anteriores, ¿no? Sobre todo del tiempo de la República, tengo bastantes también, y o sea que se daban también bastante recitales flamencos, tanto en el Reina Victoria, que cuando llegó la República perdió lo de Reina y se quedó en Teatro Victoria, y ya luego, después de la guerra, pues volvió a retomar el nombre de Teatro Reina Victoria, tanto y en el principal, y también en muchísimos, 3 o 4 creo que había, que se montaban teatros ambulantes, que se montaban en verano en la calzada, exclusivamente para la temporada de verano. Entonces se daba también muchísimos recitales de flamenco, sobre todo con artistas locales, ¿no? Que era un modo de atraer al público y que no le costara mucho dinero, porque claro, traer a un gran artista le suponía un costo que no podían asumir. Entonces siempre ha habido, antes de la guerra y durante la guerra civil, quitando la primera fase de la guerra, que ya te digo, hasta que acabaron aquí con todos los que se sublevaron, entre comillas, contra los que se habían sublevado,
que es complicado de explicar, pero, Sí, pero es así. Mm. Se sublevaron contra los que se habían sublevado. Pues una vez que los quitaron de en medio, ya aquí en Sanlúcar prácticamente pues se hizo vida normal y vinieron montones de compañías durante la guerra y posteriormente también. Claro. Oye, si José María, no sé si o José María Servando, podéis contestar el que quiera, ¿no? Sí, ¿cómo entendemos el flamenco en Sanlúcar? ¿Cómo es porque claro, entendemos, la palabra flamenco es tan grande, es tan amplia, tiene tantas ramificaciones, incluso tantas variantes desde Jerez al Puerto, a Rota, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real o Sanlúcar. ¿Cómo es el flamenco clásico de Sanlúcar, ese flamenco decimonónico quizás? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podéis explicarlo? Yo preferiría que esa pregunta la contestara porque es más conocedor que yo. Claro. Yo tengo mis ideas, pero claro. De todas maneras es complicado, ¿no?, definir y acotar el flamenco en Sanlúcar en 4 palabras. El flamenco de Sanlúcar nosotros pertenecemos a los cantes de los puertos, ¿no?, porque están los cantes de Jerez, cantes de los puertos, y está Puerto Santa María, Puerto Real y Sanlúcar, ¿no? Sanlúcar tiene una particularidad que partimos, como es el tema de nuestro libro y de lo que llevamos más o menos hablado hasta ahora, que es el tema de sus cantiñas, ¿no? Pero también tiene una forma especial de cantar sus seguirillas, sus soleares. De aquí hay que recordar que tenemos también a un cantador creador de seguirillas y de tonadas, como fue Perico Frascola, un gitano, ¿no? Y luego lo tenemos a los Fochoques, a Tía María de la Mica, montones, Felia gitano, terminando después luego por Ramón Medrano, que son los que han conservado los cantes autóctonos de Sanlúcar, ¿no? Incluso creo que eso lo tengo ahora mismo en estudio pero bueno, no me importa decirlo para que la gente lo vayan sabiendo ya. Tuvimos aquí un cantador muy bueno, hermano de Feli, el de la Culqueja, que se llamaba Tomás Serrano Medrano, el Pichirri, ¿no? Este Pichirri era un gitano de estos que sacaba la navaja antes de decir buenos días. Antes de decir buenos días. Pero bueno, tal es así que por motivo de celo mató a uno y acabó en el penal de Cartagena, y allí falleció al poco tiempo de ingresar en él. Bueno, pues este Pichirri, descubierto hace poco, estuve en Cádiz en un homenaje que se hizo a la Perla, porque se celebra ahora el centenario de la Perla de Cádiz, de las más grandes cantadoras de Cádiz. Bueno, pues la madre de la Perla de Cádiz era Rosa la Papera, otra cantadora antigua también. Y la Perla aprendió los cantes, evidentemente, pues de su madre, de Rosa la Papera. Y hay una grabación por ahí que se le coge a un viejo muy antiguo ya, con 70 y tantos años, hermano de Rosa la Papera, es decir, tío carnal de la Perla de Cádiz. Bueno, pues este gitano viene a decir, bueno, ¿y los cantes estos que hace tu sobrina la Perla? Pues estos cantes son de mi hermana, de Rosa la Papera, y también son de un gitanillo de Sanlúcar que le decían Pichirri, que no vea cómo cantaba tú el Pichirri, y eso hacía unos cantecitos y lo aprendía mi hermana. Porque cronológicamente, ¿dónde nos movemos? Pues nos estamos moviendo finales del 19 y principios del 20. Sí. Son grabaciones hechas en esos... Sí, son grabaciones hechas en los magnetófonos de cintas grandes, ¿no? Entonces mira por dónde resulta que uno de los cantes, no sabemos cuál, pero uno de esos cantes que tanta fama le han dado a la Perla de Cádiz, lo aprendió de su madre, pero su madre lo aprendió de un gitano de Sanlúcar, que se llamaba Pichirri, y que hacía unos cantes especiales. O sea que nosotros, Feli también el hermano estuvo mucho tiempo en Sevilla y llevó allí los cantes propios de Sanlúcar. Oye, José María, ¿cómo ha sido un libro hecho entre los dos? ¿Cómo ha sido la metodología de trabajo? ¿Cómo ha sido el poneros de acuerdo? Te entiendo la pregunta. La propia de los anarquistas, ninguna. Ninguna metodología. Nada. Yo me levantaba por la mañana y le metía un WhatsApp o un correo. Mira lo que he escrito esta noche. Y él me decía, pues bien o pues mal. Uy, eso hay que quitarlo, eso hay que ponerlo. Y él al revés. Y viceversa. Mira lo que... Metodología ninguna. Sí, no. Ninguna. Reunirnos muchísimas veces. Eso sí, reuniones muchas.
de los dos, mucho con café. alguien, y tanto yo como él, claro, también reunidos con alguien. Pero nunca hemos dicho, hemos de acabar el capítulo 3, no. De hecho, mis letras últimas, alguna nació antes de empezar a escribir nada de... Porque lo que yo sí tenía claro en la mente era la estructura, que le gustó la estructura que tenía el libro. Mira, aquí ponemos esto, aquí esto. Y él me dijo, ¿y si pusiéramos unas fotos? Sí, y, ¿sabes? Y yo solo tengo un capítulo, que la gente dirá, están locos estos, que le llamo Un excurso por livianas, que me dio una noche por escribirlo, y ahí está, y me gustó mucho. Y dije, mira, esto rompe un poco la pesadez del tío José Granadino, el Frejola, el otro. Y es un divertimento literario, Pues sí, ¿no? hablando de, una historia de amor. Hablando de por flamenco, livianas. te sales por petenera. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí, señor. Oye, Sí. ¿y cómo nace en ti la pasión por el mundo del flamenco? Lo he contado muchas veces. Nunca, no fue propio de mi familia. Mi madre cantaba las coplas la cantaba muy bien, y además se notaba su vivencia, años de vivencia en Sevilla y tal, y lo hacía muy bonito, cantaba muy bonito, y además sabía las letras de todas. Es verdad que antes la radio no había, pero ponía. flamenco nadie. Sabemos, tanto Sonó como yo, que mi tío Manolo de Diego, el director de aquí del Orfeón de esto, en algunos intermedios de estos festivales que se montaban en el teatro o en los teatros, participaba con un grupito en una cierta música, pero que tampoco tenemos claro que fuera flamenca. No lo tenemos claro. No. Y yo, de hecho, la vivencia del flamenco yo venía a veranear aquí, y yo lo recuerdo, además, como si lo estuviera viendo. Pues tenía 3 o 4 años, no podía tener más. Y esperábamos siempre a mi tío, que venía de cerrar la tienda de la calle Ancha, y a los niños pequeños, pues una gaseosita, entonces no había Fanta ni nada, una limonada, un tal. Y yo me iba ahí al chiringuito ese del ayuntamiento, ponía al final de la calzada y a esperarle, ¿no? Y cuando llegaba, pues eso. Pero siempre me fijaba en una señora que estaba vestida de negro. Siempre vestida de negro. No era luto, porque eran vestidos veraniegos, pero de negro. Aquella época vestía de negro todas las mujeres. Y unas gafas de sol, sí, y un marido o una pareja o un amigo al lado. Pero yo no los tenía en cuenta, yo simplemente estaba a la caza del refresco, vaya. Pero ese día mi tío vino con ganas de broma. Y bueno, a ver, ponte a cantarnos, que hoy vengo, me hace falta oírte, me hace falta oír flamenco. Ya no vas a cantar aquí, pues sí, ya. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te va a dar clase tu abuela, porque él le daba clases a la Sayago de diafragma, ¿sabes? Aguantar el aire en los pulmones. El tema de respiración. El sistema de respiración y tal, sí, le dio alguna vez. Yo no sabía que era encarnación ni nada. Y claro, pues tanto porfió el otro con tal que la otra, pues... Y veo que empieza a hacer así en la mesa, pom, pom, pom. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando empezó a dar con los nudillos en aquella mesa, todo el mundo cayó, como si hubiera caído la bomba atómica. Un chiringuito siempre tiene mucho ruido, hay gente hablando y tal. Cayó. Y ahí se puso a cantar lo que no te puedo decir qué cosa cantó. Si fue una seguidilla, una sola, no, es que no lo recuerdo, sencillamente no lo recuerdo. Pero sé que me quedé así. Y ahí quedé atrapado por el flamenco. ¿Por qué digo ahí quedé atrapado? Porque la mujer de Manolo, mi tía Cariri, yo creo que sí que le gustaba el flamenco. Y hacía cantar mucho a todo el mundo que entraba por casa. Bien sea el peluquero, el sastre, el lechero, el no sé qué, o cantas algo, no te compro. Y aquel le ponía una sillita y cantaba y tal. Y entonces, pero luego, la verdad es que lo he podido cultivar poco. Con ocasión de mi viaje profesional a Madrid siempre procuraba ir claro, a los tablaos y tal, pero en Valencia nada. Y lo que sí iba es todos los años al festival el de las minas. El Río Tinto, ¿no? Sí. No. En la Unión. El de Murcia. El de Murcia, perdón. Sí.
Y eso siempre me ha fascinado. Y Oye, cuando llegué aquí, pues dije, ¿cuál es la manera que tengo yo de colaborar con mi tierra, y dentro de lo de ella, el flamenco? Digo, pues con las letras, porque son letras que yo las sigo encontrando siempre las mismas un poco, ¿no? Y además siempre abundando en temas, pues eso, algunas veces machistas, algunas veces, en fin, Sí, la muerte. alguna cosa. Tal, porque Te ha preguntado también el tema de, ya no solamente del flamenco, sino cómo empiezas tú en la literatura, con la poesía, con 14 años. con la novela. Yo con 14 años me enamoré de una niña y ella de mí, ¿no? Claro. Y que ya no la recuerdo, no te puedo decir ni su nombre, pero le hice un poema. Y ahí empezó todo. ahí te atrapó. De ahí hasta aquí, que tiene cuántos Sí. libros tienes ya, por lo menos. 12 o 15, que 12 sé, o no sé 15. muchos. Sí. Entre novelas y... Entre novela y poemas. Sí, Sí. Tengo muchos. Oye, Servando, ¿qué ha significado para ti la figura de tu padre? En este caso, Servando Hombre. Repetto, autor de la biografía de de Manuel Manuel Hermosilla. Mosilla, un libro que tengo en casa y que me gusta muchísimo, un libro muy bonito. Cuéntanos un poquito qué ha significado para ti la figura de tu padre. ¿Cómo te hablo yo? ¿Qué te hablo de mi padre, no? Pues para mí ha sido el referente de siempre, ¿no? Mi padre era lo que más me gustaba de mi padre era que siempre tenía el mismo humor. No era, porque hay personas que tú la ves venir y dices, ¿cómo vendrá este hoy? Claro. Este se le podrá hablar hoy, no se le podrá. Mi padre tenía siempre el mismo humor. No tenía altos ni bajos, sino siempre un mismo humor. Siempre normalmente abierto, campechano. Y pues para mí ha sido, como padre, pues un referente, como escritor, pues fue el que me inculcó un poquito la pasión no por el flamenco, porque él, su pasión era el mundo de los toros, claro, pero yo me decanté por el mundo del flamenco, ¿no? Y yo me inicié pues casi, creo que prácticamente por un cartel que me dio él. Sabía que a mí me estaba empezando a gustar el flamenco y me dio un cartel de la Plaza de Toros de Sanlúcar en el que venía una parte taurina y otra parte de flamenco, ¿no? Entonces yo en esa parte de flamenco me puse a leer los artistas que había y no me sonaban ninguno. Evidentemente no eran ni La Sayago, ni María Vargas, ni Pepe Sanlúcar, los de siempre, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿y esta gente quiénes son? Empecé un poco a indagar, mucha gente no conocía, hasta que ya fui dando con los viejos aficionados, y hombre, este es fulano, este cantaba así, cantaba así. Y ahí fue donde ya yo me eché el compromiso de sacar del olvido a toda esa gente, ¿no? Entonces mi padre fue el que me inició a mí en este tema. Por lo demás, pues ha sido siempre, ya te digo, un referente, porque mi padre era una persona, todo el que lo conoció y lo recuerda, pues era una persona, ya te digo, íntegra y tenía mucho carácter, siendo una persona amable, tenía mucho carácter, lo que siempre me ha faltado a mí, ¿no? Porque yo recuerdo que él, lo recordarás tú también, lleva muchos años de jefe de taquilla de la Plaza de Toros. Bueno, yo voy a hacerte un inciso, Sí. porque mi tío, el hermano de mi madre, es Carmelo García. Ajá. Entonces yo de pequeño estaba con Carmelo siempre, cuando íbamos a la Plaza de Toros a jugar fútbol, ellos a entrenar, ¿no? Y yo a jugar por allí, a saltar por los asientos y buscar los cartuchitos de puro con la tapadera, Sí. y la chapa de Pepsi y de Coca-Cola. Pero recuerdo de haber ido a la calle de Santo Domingo, donde estaba la taquilla, No estaba la taquilla, sí. y recuerdo a tu padre allí. Claro, Sí. aquello, la ventanita La de madera, ventanita. y recuerdo los Sí, papeles, y a mí eso me encantaba, y he ido Claro. muchísimas veces allí. Pasa que mi padre pilló la época buena, ¿no? Digamos la época de las vacas gordas. Yo ya cuando él se jubiló, ya empezó él a ponerse malo, pues digamos que me cedió el puesto a mí, pero ya la vaca estaba Exprimida del todo. Ya, claro, a él le pilló la época de Paco Ojeda. Claro. Que entonces yo abría la taquilla y había desde las 4 de la mañana había gente haciendo cola Claro. para comprar las entradas, ¿no? Ya cuando yo entré, pues estaba bastante Más decaída. bastante más decaída la cosa, ¿no? Oye,
Evidentemente, Servando, como historiador, como investigador, has tocado diferentes aspectos de esos cantaores, de esos flamencos, de esos guitarristas de la Sanlúcar olvidada, ¿no? ¿Qué personajes crees tú que ha sido maltratado por el olvido, maltratado por la historia y que deberíamos quizás ponerlo en pleno 2025, volverlo a la palestra? Son tantos y tantas. Sí, pero alguien que te haya marcado, Servando. Alguien que me haya marcado, pues por ejemplo... Ya hemos hablado de Gitano, de la navaja. Sí, de Gitano, vamos a dejar la navaja tranquilo. Pues había una que se llamaba Joaquinilla, la de la Fuente Vieja, que según me cuenta, pues es de la época de la Sayago y de la Paquera de Jerez, y que cantaba mejor que las dos juntas. Lo que pasa es que se tiró, la mujer tuvo una mala vida y no prosperó, pero cuando cantaba en la Fuente Vieja, pues evidentemente me cuentan que era mejor que la Paquera y mejor que la Sayago, pero no llegó a nada, ¿no? Entonces, esa figura de esa mujer a mí me causa mucha pena que se perdiera ese valor, ese pedazo de artista que tuvo que ser, que se perdiera tanto para el cante flamenco como para el acervo artístico de Sanlúcar, ¿no? Me estás dando una idea. Claro. ¿Y por qué no hacemos otro libro a la limón? Tú pones los datos y yo me invento la mala vida de ella. La mala vida, no, la mala vida más o menos la sé yo, ¿no? Y bueno, pero si me dejas a mí que sí, yo la perfume la decora. Como ella, pues hubo muchísimas y muchísimos, ¿no? Había otro también de esa época que le llamaban El Sillero, que llegó a cantar con la Joaquina Jerez en el teatro Villamarta, y en un otro, no sé si era el Teatro Aguilar, aunque aquí había otro, en Jerez había también otro Teatro Aguilar, y también cantó, y también era un pedazo de artista, y como ese, muchísimos, ¿no? Que guitarristas también muchísimos que hicieron su vida en Jerez. Porque Servando, cronológicamente, ¿a dónde te sitúas en el cantaor o la referencia flamenca más antigua en Sanlúcar? Pues si nos referimos al más conocido en el mundo del flamenco, aunque en Sanlúcar también es un gran desconocido, ¿no? Que es tío José el Granaíno, José Jiménez, no sabemos el segundo apellido, tío José el Granaíno. Pues tío José el Granaíno nació aproximadamente sobre 1815, 1820, de esa época, ¿no? 1800. Cuando estaba de banderillo era 1940, 45. Sí. Pero debió nacer sobre esa época y sobre el 1840, 1850, concretamente 1852, si no recuerdo mal la fecha, tuvo una acogida importante en Barcelona y de ahí creo que ya se retiró. El coetáneo de Pepeillo, ¿no? Y de Pipeillo, de toda esta gente. Toda esa gente, ¿no? Entonces yo tengo hecho un trabajo bastante extenso sobre tío José el Granaíno porque me dio mucho coraje de que saliera un señor escritor de flamenco también diciendo que era de Chiclana, hasta el punto de que actualmente hay un premio establecido de flamenco en Chiclana que se llama Premio Tío José el Granaíno, ¿no? Entonces este señor pues se sacó de la manga el segundo apellido, que no dice de dónde sale, ¿no? Porque no figura hasta ahora en ningún sitio, y dice que era de Chiclana, y entonces pues hay muchísima gente actualmente que se creen que fue de Chiclana. ¿Y lo del apodo del Granaíno? El apodo del Granaíno es muy fácil. Eduardo Domínguez Lobato me va a permitir aquí, con todo mi respeto, que lo corrija en ese punto, ¿no? Fue muy, muy amigo de mi padre, puesto que estudiaron juntos en la Escuela de los Hermanos, en La Salle. Y Eduardo Domínguez Lobato dice que le llamaban el Granaíno porque una vez que se retiró del mundo de los toros, pues se dedicaba a vender granadas en la Plaza San Roque, ¿no? Los famosos puestos de los santos que se vendían, ¿no? Pues yo se lo contradigo un poco, puesto que hay carteles, vamos, yo me harté de buscar toda la hemerografía que había y todos los recortes de periódico que había sobre tío José el Granaíno en su época de matador de toros, y ya desde que empezó de novillero se llamaba el Granaíno. Luego el Granaíno. Entonces yo doy mi teoría porque otros dicen que porque era de Granada. Entonces evidentemente si yo defiendo que era de Sanlúcar, no voy a decir que el Granaíno era porque era de Granada. El Granaíno yo creo con toda probabilidad le viene porque una generación antes a tío José el Granaíno ya existía un matador de toros que se apodaba el Granaíno. Entonces seguramente él, cuando salió toreando,
pues, o porque a él se le antojó, porque la gente se lo pusieron, mira, pues esto se parece toreando al granaíno. Claro. Pasa como con Limeño. Limeño tomó su apellido de otro torero que efectivamente era de Lima, y por eso lo decían Limeño, y Limeño lo tomó de él, ¿no? Y como eso en el mundo de los toros se da mucho el repetirse Limeño, Limeño primero, Limeño segundo. Entonces este seguramente se puso el granaíno por un antecesor suyo, también matador de toros, que se apodaba el granaíno. Oye, José María, ¿qué importancia tiene en este siglo XXI en el que estamos, ¿no? Seguir manteniendo vivos nuestros archivos, poner a disposición de los investigadores, de la gente que quiera acercarse al mundo de la historia, toda esa documentación bien ordenada, catalogada, para que sea de fácil acceso? Hombre, yo creo que es muy importante. Eso, todo lo que sea poner a disposición del otro es muy importante, que es lo que hace un poeta, que es lo que hago yo. Poner a disposición de los que me rodean mi trabajo, ¿no? Es el compartir, bien sea una pena, bien sea un sufrimiento, bien sea una alegría, bien sea una idea, bien sea. En el tema de la documentación. Entonces, en el tema de la documentación, yo cuantas veces le digo, Servando, dejaré de hablarte como no vayas al notario y digas que todo tu archivo, cuando te mueras, tal, que pase al archivo municipal o al archivo que tú quieras, el de Manolo Sanlúcar, donde sea, pero que pase allí. Claro. Si no, dejaré de hablar. ¿Por qué? Porque es muy importante poner a disposición de nuevos investigadores. No, porque si no se disgrega. Hombre, claro, se pierde. Y sobre todo facilitarte, porque cuando yo empecé mi trabajo de esto hace ya 30 años, pues prácticamente no había nada. Sobre flamenco de Sanlúcar, 4 articulitos ahí sueltos en alguna revista, y yo prácticamente tuve que partir de cero. Tanto es así que me pasó también una anécdota, cuando yo ya llevaba un tiempo en esto y tenía ya bastante documentación, en fin, fui ahí amontonando pues una documentación bastante importante y un número de artistas bastante considerable. Tenía yo un compañero en la Peña Flamenca que le dio también por meterse en eso. No sé si copiándome a mí o por su propia iniciativa. La cosa es que me llegó un día y me dice, mira, Servando, pues estoy tratando de hacer esto, pero es que no hay nada, no encuentro nada, ¿no? Y entonces yo le dije, pues mira yo todo lo que tengo, ¿no? O sea que también está un poco, vamos a ponerlo entre comillas, el arte de dar con la documentación, ¿no? De tirar bien del hilo. Claro, y afortunadamente hoy en día pues tenemos internet, que hombre, cuando yo empecé, que yo me enteraba de que, pues, por ejemplo, la biografía que yo hice sobre Victoria Vallejo, pues esta señora había actuado en todas las mejores compañías, con Pepe Marchena, con Manuel Vallejo, con la Niña Bantequera, con Juanita Valderrama. Se había llevado toda su vida haciendo incluso hasta cuatro pases diarios, ¿no? Claro, ella cotizaba y entonces resulta que cuando viene a jubilarse, va a la Seguridad Social y habían cotizado por ella, creo que unas 200 actuaciones, no sé qué, y 200 se las hacía ella en 2 meses. Claro. Entonces a ella pues le chocó muchísimo eso, no solamente por el deterioro económico que le suponía, sino porque ella decía, bueno, ahora, tanto como presumido yo con mis vecinos de que yo me llevaba tantos años cantando y que canta por todos lados, cuando yo le digo ahora que lo que figura lo que figura en papeles, que son que he cantado 200 actuaciones, me van a decir que soy una embustera. Digo, tú no te preocupes, que yo me voy a encargar de buscarte y de documentarte todas las actuaciones que tú has tenido por toda España, ¿no? Entonces, pues fíjate tú, yo me enteraba que había cantado en Barcelona, buena tardía, tenía que escribir al archivo una carta, esperar 4 días que te contestara. ¿Quién te contestaba? Claro, porque la mayoría de las veces, cuando llegaba, me decía, a este tío ahora aquí nosotros aquí a ponernos a buscar. Entonces fue muy dificultoso. Gracias a Dios ya hoy en día con internet, vamos. Las hemerotecas, eso es digitalizada, nos ha dado la vida. Eso es gloria. No creas. Sí, ¿no? Nos ha dado la vida. Tengo yo la experiencia en este nuevo libro. Sí. Del Tigre, de Chipiona. Ah, bueno, es que claro. Mira que lo habré buscado. No todo, yo tengo no un tío abuelo sanluqueño, que fue periodista famoso, Hilario de Diego. Y entre los diarios que dirigió había uno que se llamaba El Tigre de Chipiona, que nadie en Chipiona sabía nada. Yo no lo conozco, yo no he escuchado nunca eso. Yo soy un gran amante de la prensa histórica. Bueno, pues nada.
y hemeroteca del BNE, hemeroteca no sé cómo, del sur, ¿Sabes lo que pasa? Y de una manera casual, el otro día, el amigo Daza me manda una foto de una cabecera del tigre de Chipre y me dice, lo encontré en la biblioteca de Cádiz municipal. Ajá. Pero no todo está digitalizado, ¿no? O sea, Yo creo que no. Hombre, no está. todo No, porque todo no está. no Claro, estaba, que hay evidente. muchísimas cosas en el archivo y eso no está digitalizado. Claro, Claro. Oye, y para finalizar, proyectos, ya sabemos que tienes proyectos, nos has comentado algunas cositas que tienes entre manos. José María, proyectos en común, no sé si habrá algo más, si hay algo más en el futuro, o individuales. En común no, aunque ya le convenceré, ya todo Bueno, cabe. yo estoy Estoy abierto a todo. Yo sí tengo proyectos. Ahora me voy a esperar a la Bienal de Cádiz, de Flamenca precisamente, de Cádiz, Jerez y Los Puertos, para presentar un libro que ya tengo, ya me lo ha mandado el editor, que es el que cierra la trilogía del Cante, se llama Crepúsculos en el río. Y estoy acabando la historia de mi familia, que te digo que estoy hasta aquí, que llevo ya 350 hojas, que es un poco que no caiga en el olvido mi familia, pero para que sea interesante, lo estoy mezclando con un cuento de hadas y con el robo de un diario de un neurótico, que soy yo. O sea, a ver si lo hago un poco más divertido el libro. Y tengo pensado, nada más que acabe liarme, que tengo ya algo escrito, sobre el baluarte de la Pantista. Baluarte de San Salvador. El baluarte de San Salvador. Pero este no va a ser poético, aunque sean madrigales, tendrá de vez en cuando un madrigal mío, pero quiero que sea prosa, pero una ciencia ficción Ya veremos por dónde sale. muy descabellada, Sí, porque muy descabellada. es un personaje muy curioso, ¿eh? Nosotros Sí, pero la Pantista no va a ser personaje. no va a hacerlo en plan biográfico, sino... No, que no va a ser la protagonista. ¿No? Va a ser la que me enseña. Vale. La que me enseña a operar con la magia. Bueno, Servando, José María, un placer haberos tenido en Café de Levante. Tenía muchas ganas de conversar, de hablar un poquito sobre este libro que me parece muy apetecible, muy entretenido, y os deseo, bueno, mucha suerte y éxitos en vuestros próximos trabajos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.